Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oír decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos finalizando la llamada octava de Pascua, que cerrará con broche de oro mañana precisamente en la gran fiesta del Domingo de la Divina Misericordia. Hoy el Evangelio nos habla de sucesivas apariciones del resucitado. En primer lugar, a María Magdalena, que va a anunciar al grupo de los 11 que Jesús resucitado se le ha aparecido, pero ellos no le creyeron. En segundo momento se aparece a 2 discípulos camino a una aldea, quienes gozosos y convencidos de que Jesús vive, van a anunciarlo a los discípulos, pero ellos tampoco lo creen. Finalmente, en una tercera y última aparición, Jesús está con el grupo de los 11 en el contexto de una comida, se aparece a ellos y de entrada les recrimina por su falta de fe, por su incredulidad. Pero esta realidad del grupo de los discípulos, cercanos colaboradores a Jesús, que escucharon el timbre de su voz, que conocieron el brillo de su mirada, que de primera mano fueron testigos de tantas sanaciones y acciones prodigiosas, hoy se han echado para atrás. Pero no es solamente la condición de los discípulos de hace 2000 años. Nosotros también experimentamos grandes dificultades o impedimentos para creer, para la fe. Señalemos 3 de ellos. El primero, los miedos. Cuando ante situaciones adversas, ante reveses grandes en la vida, nos acobardamos, de alguna manera, de forma implícita, estamos afirmando que los problemas de la vida son más grandes que el poder de Dios, lo cual va en contravía de una verdadera fe cristiana, porque Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es infinitamente superior a nuestras dificultades y pequeños reveses de la cotidianidad. Pero hay una segunda conclusión o un segundo impedimento de la fe, y son las miradas demasiado racionales que tenemos en la vida. A veces obramos por la pura lógica o por la pura apreciación muy humana por demás, que nos impide sobrenaturalizar acontecimientos como por ejemplo la enfermedad, la muerte de un ser querido. Nos sentimos abatidos, sentimos que la vida se nos acabó porque no tenemos la luz de la fe que nos permita, repetimos, sobrenaturalizar, mirar con los ojos de Dios una situación particular. Hoy te invito para que la realidad que hoy vives de adversidad en tu vida de salud, en tu vida afectiva, en tu vida económica o moral, descubras que allí hay una oportunidad, una valiosa oportunidad para crecer en lo humano y sobre todo en tu fe religiosa. Reconoce cómo el Señor actúa a partir de situaciones humanamente dolorosas y te permite tu crecimiento personal y espiritual. Pero habrá un tercer impedimento a la fe, y es claramente el pecado. El pecado nos oscurece la conciencia. El pecado nos impide pensar como Dios, mirar como Dios y sobre todo actuar como Dios lo haría. En lo humano, los discípulos quizás por su pecado
salieron corriendo en la hora de la adversidad cuando Jesús fue aprehendido. Pero Jesús, por ejemplo, frente a una hora difícil como su captura, supo ponerse confiadamente en manos de Dios. Ahí encontramos dos actitudes distintas, la de los discípulos con pecado humano, la de Jesucristo que siendo hombre en él no hubo pecado. Cómo sabe abandonarse confiadamente en medio de las más grandes adversidades en las manos providentes y amorosas del Señor. Dame la gracia, Señor, de creer más. No me dejes acobardar ante las dificultades y problemas de la vida. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Síguenos en Facebook como Amén Comunicaciones. En Twitter, @Amén Comunica. Instagram, Amén Comunicaciones.